Bienvenidos todos, soy Ruth del Salto. Esto es Club de Prensa de Ecuador en el canal de las Américas NTN 24 en este miércoles 15 de noviembre del 2023. Vamos a hablar de la ecuatoriana Paola Roldán, que ha hecho noticia en los medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Vamos a conocer su historia, también esta lucha que tiene Paola por una demanda que están, como lo digo, acaparando los principales medios de comunicación. Paola padece esclerosis múltiple, está postrada en una cama. Por medio de sus abogados ha demandado la inconstitucionalidad de un artículo del Código Orgánico Integral. El objetivo de Paola es despenalizar la eutanasia en el Ecuador. Esta petición ha sido acogida por la Corte, ha citado a una audiencia con los abogados de Paola, que tiene esclerosis lateral amiotrófica, para el lunes 20 de noviembre del 2023 a las 3 de la tarde. Sé que quizás esta Corte no lo acepte, quizás la siguiente no lo acepte, pero eventualmente esto llegará. Porque es el derecho humano más básico que existe. Devenir que irnos en paz. Aquí en Club de Prensa Ecuador voy a dar la bienvenida a Carolina Mella. Ella es periodista de la cadena Teleamazonas, también corresponsal de diario El País de España. Carolina entrevistó de forma exclusiva, ahí veíamos estas declaraciones de Paola Roldán, estuvo en su casa, compartió durante todo un día con su familia. Carolina, gracias por estar aquí en este espacio, en Club de Prensa Ecuador, compartir el testimonio de Paola y también este deseo que tiene de decidir sobre su vida con la muerte. Gracias. Hola Ruth, ¿cómo estás? Gracias de hecho también a ti por interesarte por este tema tan importante y como decimos que se ha puesto sobre el debate, ¿no? Sobre la mesa, que creo que eso es lo más importante en este momento. Bueno, pues mira, llegué a Paola a través de una fuente muy confiable para mí que conocía de este caso. Paola tenía un poco de temor de poder hablar sobre esto, porque y de su intención, porque, por supuesto, no sabía cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Con esta información, con este debate que probablemente decía, tal vez la gente todavía no está lista. Pero ella sí se sentía lista por una razón. Primero, porque tiene ELA. Y segundo, porque ella que cuando le dio ELA, cuando recién empezó, cuando se enteró del diagnóstico, ¿no? Le dieron la opción. Y la opción era la eutanasia, pero ella, como lo dice ella, entre las sombras, a medianoche, un poco tratando de todos cuidarse para cuidarla a ella también, a una paciente que sabe que es una paciente terminal y que se sabe ya y se conoce cuál va a ser el desenlace, que es una cuestión de tiempo y ella lo sabe. Por supuesto, ella decía, si yo que probablemente ella tiene las posibilidades, ¿no? Hasta de hacerlo en otro país, viajar a otro país que esté legalizado para hacerlo, o probablemente acceder a aquello, dice, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con las otras personas que probablemente no tienen esa opción, ¿no? Y ahora, y no solo eso, ¿no? Sino también, ¿por qué también tengo que hacerlo así? Nunca he hecho algo de esta manera, nunca he hecho algo oculto, ¿por qué tengo que hacerlo algo así? Si es mi vida, aunque hablemos de la muerte, es mi vida. Ciertamente, Carolina, una decisión que genera polémica, como tú dices, se pone sobre la mesa nuevamente en el debate. Su equipo de abogados está buscando despenalizar la eutanasia, como ya bien te lo explicó Paola, en el Ecuador mediante esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Con qué realidad te encontraste cuando visitaste a Paola? Bueno, la realidad de Paola probablemente no es la de muchos pacientes. Paola es una mujer que está en este momento en una cama, está con un respirador. Para ella, Lela avanzó muy rápido desde que supo el diagnóstico. Ella se enteró de este diagnóstico alrededor de agosto del año 2020. En realidad ahí empezaron los primeros síntomas y para marzo del 2021 ella ya estaba en cama y necesitaba de un respirador. Ella está completamente lúcida,
está contenida, ella se siente muy amada por una familia que siente que la está conteniendo constantemente, que la apoya, que se siente muy amada por su esposo, por su hijo, y un poco yo que pude estar ahí, sobre todo que estaba su esposo en ese momento, me podía dar cuenta de aquello, ¿no? Creo que es una realidad muy dura. Ella está consciente de que en medio de todo esto ella tiene ciertos privilegios, que es lo que te digo. Ella dice, otros pacientes que tienen enfermedades como la de ella o similares a esa, que son catastróficas, pues no tienen condiciones como esas. Por ejemplo, ella decía, este respirador que yo tengo aquí al lado se ha podido pagar en parte por un seguro, pero no todo el mundo lo puede pagar. Probablemente tendrían que estar constantemente entrando a un hospital o probablemente pagar otro tipo de respirador, gastando muchísimo más dinero en eso, ¿no? Y también el tema de los cuidados, porque ella necesita asistencia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ella no puede estar sola. Y ella decía, por aquí han desfilado por lo menos unas 80 enfermeras, están haciendo turnos, rotándose. Es decir, un poco para que te des cuenta de las condiciones, ¿no? Que una paciente con una enfermedad como Lela necesita, debe tener o requiere para literalmente mantenerse viva, ¿no? Pero una cosa muy importante para ella y por qué toma, creo yo, también parte de esta decisión, es porque dice, Lela no me ha dado solamente a mí, sino que prácticamente se ha desbordado a todo mi sistema familiar al que les está afectando. Y probablemente creo yo que eso es una de las cosas que a ella más le toca y dice, esto no es justo para nadie en mi entorno. Y ella dice, creo que es su derecho saber cómo morir dignamente. Por esta casa han desfilado no menos de 70, 80 enfermeras. No existe nadie preparado para este tipo de manejo, al menos en este país. Cuando ingresé al hospital, una de las enfermeras alzó mi brazo, le dejó caer, sigue como se rió, que es cierto que no puede sostener su brazo. Que ese es el desconocimiento que hay, que esto es el mejor hospital del país. El peso emocional de estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100% dependiente de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, de que alguien más me pueda mover, me pueda quitar el dolor, me pueda rascar, limpiar la oreja, lavar los dientes. O ayudarme en una emergencia. Eso no ayuda a ningún cuidado paliativo. No hay ninguna medicina que ayude a llevar eso. Testimonio de Paola Roldán, una mujer ecuatoriana que a través de sus abogados está pidiendo justamente la inconstitucionalidad para poder hacer uso de la eutanasia. Ella padece de esclerosis lateral. Esta entrevista se la dio a Carolina Mella, quien nos acompaña ahora. Ella es corresponsal de Diario El País de España y también de Amazonas. Carolina, ¿ha existido algún caso como este antes? ¿De dónde nace la idea, te dijo ella y su familia, de interponer una demanda de inconstitucional en la Corte de Justicia, la Corte Constitucional? Mira, de lo que había podido consultar, no, esta sería la primera vez. Y dentro de esto, probablemente también es porque quiénes son también los que están detrás de este apoyo, ¿no? Los que están apoyando. O sea, son 3 grandes reconocidos abogados de aquí, de Ecuador, que bueno, que piensan que en realidad esto debe ocurrir y que ya es algo que debe comenzar a pasar aquí en el país. No he encontrado registros, Ruth, de que haya existido otra demanda similar.
Vamos aquí a un corte comercial. Estamos conversando en Club de Prensa Ecuador sobre nuevamente la Corte Constitucional ha citado una audiencia el próximo lunes 20 a propósito de una demanda que han puesto los abogados de Paola Roldán, una ecuatoriana que está en cama. Ella padece esclerosis lateral y estoy conversando con Carolina Mella, periodista que ha tenido la exclusiva con Paola Roldán. Volvemos luego del corte. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador hablando del caso de Paola Roldán. Padece esclerosis lateral amiotrófica, vive postrada en una cama en medio de sus abogados. Ha demandado la inconstitucionalidad de un artículo del Código Orgánico Integral ante la Corte Constitucional. El objetivo, despenalizar la eutanasia en el Ecuador. Nos acompaña a esta hora Carolina Mella, periodista de Teleamazonas, corresponsal del diario El País en España, quien ha entrevistado en exclusiva a Paola Roldán en su casa. Pienso en mis papás, pienso en mi marido, en mis hermanos. Pero es más doloroso no tener esa opción. Es más doloroso que pensar que puedo atorarme, como ya me ha pasado. Perder la voz, sofocarme lentamente, pensar que ni siquiera me pueda despedir, ni siquiera me pueda despedir una última vez. O sea, si bien pensar en despedirme es terrible, que ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo es peor. Yo he tenido el privilegio de que mi familia no se ha movido de mi lado, de que mis papás han podido costear los gastos gastronómicos que ha tenido mi enfermedad, que he tenido médicos a quien acceder. Pero eso no es la realidad de muchos. No me imagino lo que debe ser vivir algo así, abandonado por los que te quieren, sin gente que te ame, que te rodee. Y entonces mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Es una negligencia del Estado. Y cerrar los ojos y pensar que solo porque lo tenemos penalizado no ocurre, no solo pone en riesgo a toda esa gente, no solo exige que esa gente tome estas vidas desesperadas, dolorosas y en sufrimiento, sino que además pone en riesgo a toda la gente que acompaña. Esta es mi historia, que es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. Ahí está parte del relato de Paola Roldán que le dio a Carolina Mella, periodista, corresponsal de Diario El País de España, periodista de Teleamazonas también, que nos acompaña ahora en Club de Prensa Ecuador. Ahí estaba Carolina, la veíamos a Paola junto a su esposo, a sus seres queridos, que sé que también estuvieron cuando estuviste en la entrevista, hablando un poco de cómo sus capacidades han ido disminuyendo. Una mujer de 42 años, madre, hija, amiga, te ha contado algunas cosas que suceden y que van a suceder cuando ella no está o cuando no esté. De estas anécdotas, ¿qué podrías compartirnos, Carolina? Ruth, qué difícil y además tener que responder a través de lo que vi, del relato propio de Paola, ¿no? Porque yo creo que Paola, aunque cuando nos hemos conocido estaba ella en una cama, estaba muy llena de vida, ¿no? Ella ordenaba todo en casa, lo que íbamos a comer en ese instante, aprovechando que estaba yo también ahí, que pasamos todo el día.
¿Qué se va a hacer? Que se pague el televisor, porque además de eso cuida mucho todo, está muy consciente de todo el tema del medio ambiente, que se mueva todo esto aquí, que preguntar qué pasó, dónde está el niño. Entonces estaba muy pendiente de todo eso. Creo que eso también te puede dar una idea de lo activa que ha sido su vida, ¿no? Todo el tiempo, y aún estando en esas condiciones, ella sigue siendo esa persona que intenta sentirse ella, a pesar de que ella dice, ¿no? Este cuerpo que quiere levantarse y correr, pero ella sigue siendo ella, ¿no? Es una mujer muy activa, que hacía yoga, que además comía orgánico, que cuidaba mucho todo el tema de la alimentación, todo el tema, te decía, del medio ambiente, que estaba con una conciencia de todo esto, ¿no? Y esto creo que es importante, Ruth, porque muchas personas a veces piensan o inmediatamente comienzan a juzgar, de decir, bueno, tal vez no se cuidaba. Son esas frases tan fáciles y tan flojas que muchas veces pueden salir, pero en realidad nadie puede entenderlo hasta que te sucede, ¿no? Y cada historia es única. Y sí, ya te digo, es una persona que estaba ahí y que lloraba y que reía y que era muy sentimental y que obviamente estaba muy emocionada, que pudo mostrarme su video de la boda, una boda preciosísima que tuvo con su esposo Nicolás, que fue un ritual, la tercera boda, dice ella, la boda que ella había soñado de esa manera, un ritual muy lindo en una hacienda allá en Quito, cerca de Quito, con un vestido hermoso que tenía una capa, diciendo los votos, y ellos se recordaban, y después de repente descubren un poco sus brazos, ella y su esposo, y me muestran unos tatuajes que se hicieron ellos en el antebrazo, ¿no? Y decían que ese era como su último acto de amor por su aniversario de 5 años de casada, y que era la luna, que era ella, el toro, que era él, y el sol, que era su hijo, ¿no? Entonces el toro enamorado de la luna, y que su hijo Oliver era el sol. Y lo de ser madre en unas condiciones como esta, por supuesto, ¿no? Ella lo dice, que probablemente es una de las cosas, es lo más duro, ¿no? Saber que ella amaba vivir, que ella era una persona feliz, ¿no? Que hacía muchísimas cosas, y que le haya tocado esta condición, y mucho más en un momento en el que apenas su hijo no cumplía ni siquiera 1 año. Ella se entera de su diagnóstico cuando su hijo estaba preparando, de hecho, todos los trámites del bautizo para su hijo, para su bebé. Entonces, eso le duele mucho, y ella hizo algo muy particular, que ha dejado regalos a su hijo de aquí hasta cuando él tenga 40 años. Y están todos en una bodega, perfectamente envueltos, etiquetados, con mensajes, con cartas, álbumes de fotos, todo porque para ella era algo importante de su relato, de su historia. Y era porque decía, yo quiero que esto es mi legado para su hijo. Cuando ella no esté, ella quiere que su hijo, todo lo que estamos hablando de ella, es lo que su hijo va a saber de ella. Carolina, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, compartir este relato de la entrevista que tuviste con Paola Roldán. Padece esclerosis lateral, pide o hace una demanda de constitucionalidad para poder hacer uso de la eutanasia, despenalizar la eutanasia en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros, Carolina Mella. Gracias a ti, Ruth, que estés muy bien. Corte comercial, ya volvemos en Club de Prensa Ecuador. Estamos ya concluyendo Club de Prensa Ecuador. Los dejamos con estas imágenes. Daniel Noboa Asín y Verónica Abad Rojas llegaron al Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito, para recibir sus credenciales como presidente y vicepresidenta, los dos electos por parte del Consejo Nacional Electoral. Este es un paso previo a lo que será su posesión los días del mes de diciembre. Me despido, soy Ruth del Salto. Siga con la programación de NTN 24. Enseguida más noticias internacionales para ustedes.